Aquí tienes la versión en español mexicano simplificado y fácil de leer. Una joven enfermera quedó embarazada de un hombre sin hogar que conoció en la clínica. Todos se burlaron de ella, pero cuando una camioneta de lujo se detuvo frente a su casa, nadie podía creer lo que vio. La clínica estaba llena del caos organizado de siempre. Los teléfonos no dejaban de sonar, los pacientes iban y venían de las abarrotadas salas de espera, y las luces parpadeaban débilmente en el techo. Grace, con su rutina bien practicada, caminaba rápido por los pasillos. Sus zapatillas blancas chirriaban un poco mientras llevaba un portapapeles en una mano y una bandeja de suministros en la otra. El turno ya llevaba horas, pero ella apenas notaba el tiempo. Cada paciente que atendía, ya fuera un niño con fiebre o un anciano con problemas para respirar, le recordaba por qué amaba su trabajo. Una de las enfermeras llamó desde la recepción, haciendo señas. Otro caminante acaba de entrar para Trill. Gracia sintió y ajustó su coleta mientras se dirigía hacia el vestíbulo. Estaba acostumbrada a la imprevisibilidad de la clínica, donde cualquiera podía llegar en busca de ayuda. Pero cuando entró a la sala de espera, todo se detuvo. Todos los ojos estaban puestos en el hombre que estaba de pie frente a ellos. Cerca de la puerta estaba un hombre alto, de hombros anchos y con un rostro marcado por una vida llena de lecciones difíciles. Su ropa estaba desgastada y sucia, su barba descuidada, y su cabello desordenado asomaba debajo de un gorro tejido. En sus manos sostenía una mochila vieja, agarrándola como si contuviera todo lo que tenía en el mundo. El murmullo no tardó en comenzar. ¿Qué hace aquí?, susurró una mujer en voz alta a su compañero. Espero que no piensen que vamos a compartir la sala de espera con él, murmuró otra mientras arrugaba la nariz con desprecio. Grace sintió una punzada familiar en el pecho, una mezcla de ira y tristeza. Con determinación, se acercó al hombre. Su voz era tranquila, pero firme. Señor, ¿puedo ayudarlo? Los ojos azules del hombre se encontraron con los de ella. Por un instante, Grace notó un destello de duda en su mirada. Luego, como si estuviera reuniendo valor, el hombre se enderezó. Grace se acercó al hombre con una pequeña sonrisa. Ven conmigo, vamos a registrarte. Lo llevó a una sala de examen vacía y le señaló una silla desgastada para que se sentara. Él lo hizo con cierta reticencia, moviéndose lento, como si se preparara para un juicio. ¿Nombre?, preguntó Grace, su bolígrafo listo sobre el portapapeles. Daniel, respondió después de una breve pausa. Daniel Marks. Grace asintió mientras lo anotaba. Bien, Daniel, ¿qué te trae por aquí hoy? Daniel vaciló, apretando las correas de su mochila. No me he sentido bien, débil, mareado. Probablemente solo necesito comer más, dijo, su voz apagándose con un toque de autodesprecio. Grace suavizó su tono. Vamos a resolverlo. Primero voy a tomar tus signos vitales. Mientras ella trabajaba, Daniel la observaba con atención. Su mirada era intensa, pero no desagradable. Cuando Grace le colocó un termómetro en el oído, él rompió el silencio, su tono mezclado con escepticismo. ¿Por qué haces esto? Grace lo miró, algo confundida, mientras continuaba con su tarea de ayudarlo. Daniel me dijo sin rodeos. No me conoces, y no es como si alguien aquí quisiera tenerme cerca. Grace apretó el termómetro por un breve momento antes de volver a colocarlo en la bandeja. Porque es lo correcto, respondió simplemente. Daniel dejó escapar una risa seca y sacudió la cabeza. ¿Lo correcto? Eso es lo que te dices para sentirte bien ayudando a personas como yo. Grace se detuvo por una fracción de segundo. El comentario la golpeó más fuerte de lo que esperaba, pero cuando lo miró, no vio malicia, solo dolor, enterrado bajo capas de sarcasmo y autodefensa. Te ayudo, dijo en voz baja, pero con firmeza, porque quiero. No porque necesite demostrarme algo, ni a mí misma ni a nadie más. Por primera vez, Daniel pareció sorprendido. Le sostuvo la mirada, su expresión difícil de leer. Finalmente, asintió, apenas perceptible, y desvió la vista. Grace dejó que el silencio llenara el espacio por un momento antes de continuar con su evaluación.
Podía sentir el peso de su desconfianza, los muros que había levantado para mantener al mundo a distancia. Sin embargo, también notó un destello de vulnerabilidad, una pequeña grieta que le decía que no era tan inaccesible como quería parecer. Cuando terminó, dio un paso atrás con el portapapeles en la mano. Haremos algunas pruebas básicas para asegurarnos de que todo esté bien. Mientras tanto, te traeré un poco de agua y algo de comer. Daniel levantó una ceja. No te rindes, ¿verdad? Grace le dedicó una leve sonrisa. No. Mientras salía de la habitación, alcanzó a escuchar a Daniel murmurar en voz baja, lo suficiente para que ella lo oyera. Tal vez eso no sea tan malo. Su corazón se llenó un poco de orgullo. Una pequeña victoria en un largo día lleno de retos. Grace todavía no sabía cuál era la historia de Daniel, pero algo le decía que había mucho más de lo que parecía. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la clínica, dibujando largas rayas doradas sobre el piso de la sala de espera. Estaba en el mostrador de recepción organizando los archivos de los pacientes cuando escuchó fragmentos de conversación de sus colegas detrás de ella. ¿Por qué desperdicia su tiempo aquí?, susurró una enfermera a otra, lanzando una mirada hacia Grace. Yo tampoco lo entiendo, respondió la otra con una risa sarcástica. Es lo suficientemente inteligente como para trabajar en un hospital de verdad y ganar buen dinero. En cambio, está aquí atrapada limpiando después de gente que ni siquiera puede pagar sus cuentas. Grace mantuvo su rostro neutral y sus manos firmes mientras seguía con su trabajo. Estaba acostumbrada a los susurros y a las críticas sutiles por su decisión de trabajar en la clínica gratuita. Pero tenía sus razones. Por un momento, su mente se desvió hacia su madre, que estaba en casa descansando en el pequeño apartamento que compartían. Grace cargaba con las crecientes facturas médicas, las preocupaciones en las noches y el agotamiento. Todo pesaba sobre ella, pero se negaba a dejar que eso se notara. Su trabajo en la clínica no era glamoroso ni bien pagado, pero le daba un propósito. Le recordaba que, incluso en medio de las dificultades, todavía se podía marcar una diferencia. El sonido de la campana sobre la puerta de la clínica sacó a Grace de sus pensamientos. Se giró y vio a Daniel entrar, con los hombros encorvados, evitando las miradas críticas de los pacientes y del personal. ¿De verdad necesita ayuda médica o solo viene por una limosna?, murmuró una enfermera en voz baja. Otra soltó una risita. La mandíbula de Grace se tensó, pero decidió ignorarlos. Dio un paso adelante para recibir a Daniel. «Hola, Daniel», dijo con calidez. «Bienvenido de nuevo. Vamos a revisarte». Daniel dudó, mirando alrededor de la sala y las caras de desaprobación que lo observaban. «Seguro que no te estoy molestando», murmuró. «No me estás molestando», respondió Grace con firmeza, su tono dejando claro que no había lugar para discusiones. Lo guió hasta la sala de exámenes, decidida a seguir ayudándolo sin importar los juicios de los demás. Grace realizó la rutina habitual, revisó los signos vitales de Daniel, preguntó sobre sus síntomas y tomó notas en su expediente. «Tu presión arterial está un poco mejor hoy», dijo con una pequeña sonrisa. «¿Has estado comiendo más regularmente?». Daniel se encogió de hombros, parpadeando con incomodidad. «He estado intentando, no siempre es fácil». Grace asintió con gentileza. «Entiendo. Te traje algunas barras de proteína y vitaminas la última vez. ¿Te ayudaron?». Daniel desvió la mirada y apretó la mandíbula. «Ah, sí, ayudaron. Gracias». «No tienes que agradecerme», respondió Grace con suavidad. Daniel la miró, y sus ojos azules buscaron respuestas en su rostro. «¿Por qué sigues haciendo esto?». Grace se detuvo, dejando el estetoscopio sobre la mesa. «Porque ayudar es lo que hago», dijo en voz baja. «Apenas me conoces, y no soy exactamente el tipo de persona por la que la mayoría se preocupa». Grace sostuvo su mirada, su expresión firme pero comprensiva. «Porque puedo ver que estás intentando, Daniel. Y creo que todos merecen a alguien en su rincón». Los labios de Daniel parecieron torcerse en una leve sonrisa, una que amenazaba con aparecer, pero nunca llegó a formarse del todo.
Eres demasiado buena para este lugar, ya sabes, para gente como yo. Grace sonrió ligeramente. Tal vez, pero creo que este es exactamente el lugar donde debo estar. Las visitas de Daniel se hicieron más frecuentes en las semanas siguientes, y Grace comenzó a notar detalles sobre el que otros pasaban por alto. Había una precisión en la forma en que hablaba, eligiendo cuidadosamente sus palabras, como si estuviera acostumbrado a que lo juzgaran. Aunque su ropa era sencilla y desgastada, había en él una pulcritud, un orgullo que se negaba a abandonar, sin importar lo duras que fueran sus circunstancias. Un día, mientras Grace le entregaba una nueva receta junto con una bolsa de comestibles que había comprado con su propio dinero, Daniel finalmente habló. No tienes que seguir haciendo esto, ¿sabes? Su voz estaba cargada de una mezcla de gratitud y culpa. Lo sé, respondió Grace, extendiéndole la bolsa, pero quiero hacerlo. Daniel la miró por un momento, dudó y luego suspiró profundamente. No siempre fui así. Grace se sentó frente a él, su curiosidad despertó. ¿Qué quieres decir? Daniel pasó una mano por su cabello, con una expresión conflictuada. Solía tener una vida buena, una carrera, una familia, una casa con vista a la bahía. Y luego, todo se vino abajo. Grace, suavemente, le preguntó. ¿Qué pasó? Él miró sus manos, el peso de los recuerdos presionándolo. Confié en las personas equivocadas. Perdí todo por un mal trato. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, las personas que pensé que se preocuparían por mí desaparecieron. Es curioso lo rápido que la gente te olvida cuando ya no les eres útil. El pecho de Grace se tensó al escuchar esto. Lo siento, Daniel, eso debe haber sido increíblemente difícil. Él asintió, con la mandíbula apretada. Lo fue, pero no necesitas sentir pena por mí. Grace lo miró con calma. No es lástima, es compasión. Por un momento, Daniel no dijo nada. Luego, soltó una pequeña risa amarga. Eres diferente. No sé por qué, pero lo eres. Grace sonrió débilmente. Tal vez solo veo algo en ti que te has olvidado de ti mismo. Daniel la miró, su expresión difícil de leer. Por primera vez en años, sintió un destello de algo que pensó que había perdido, la esperanza. Pero fuera de la sala de exámenes, los susurros entre sus colegas seguían, y aunque Grace era firme en su creencia en él, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo más podría soportarlo. El juicio de los demás seguía pesando sobre Grace mientras intentaba ayudar a un hombre que se negaba a dejar que nadie se acercara. El sonido agudo de una risa resonó en el callejón poco iluminado, mezclándose con el zumbido lejano del tráfico. Grace apretó su bolsa de compras con más fuerza mientras aceleraba el paso. Era tarde, y las calles no eran las más seguras a esa hora. Justo cuando dobló la esquina, su corazón se congeló al ver un grupo de adolescentes rodeando a alguien. Sus burlas y risas resonaban mientras Daniel yacía en el suelo, desplomado. «Déjalo solo», gritó Grace, con voz firme, a pesar del miedo que se retorcía en su pecho. Los adolescentes se volvieron hacia ella, momentáneamente sorprendidos. Uno de ellos se burló. «¿Qué te importa, señora?» «Dije, déjalos en paz», repitió Grace, acercándose, con los ojos ardiendo de ira al encontrar sus miradas. «¿O quieres que llame a la policía?» Eso fue suficiente para hacer que se dispersaran. Su risa burlona se desvaneció mientras desaparecían en la oscuridad. Grace cayó de rodillas junto a Daniel, con las manos flotando inseguras. Su labio estaba partido y un moretón comenzaba a formarse en su mejilla. «Daniel», dijo suavemente, su voz temblorosa. «¿Estás bien?» Él parpadeó hacia ella, sus ojos azules, agudos y aturdidos por el cansancio. «He estado mejor», murmuró, tratando de levantarse. «No te muevas», le dijo Grace. Grace dijo con tono firme. «Te llevaré a casa». De regreso a su departamento, Grace guió a Daniel hasta el sofá. Él hizo una mueca mientras se sentaba, el movimiento le tiraba de las costillas magulladas. «No tenías que hacer esto», dijo en voz baja, mientras ella buscaba algo en su botiquín de primeros auxilios.
No te iba a dejar ahí afuera, respondió Grace, arrodillándose frente a él y limpiando suavemente el corte en su labio con un paño húmedo. Su toque era cuidadoso pero determinado. Daniel soltó una risa sin humor. Tienes la costumbre de salvarme, ¿no? Grace hizo una pausa y lo miró a los ojos. Alguien tiene que hacerlo. Por un momento, ninguno de los dos habló. La tensión en la habitación cambió, volviéndose más pesada, pero no desagradable. Entonces, Grace preguntó finalmente. ¿Por qué estabas ahí afuera? Daniel dudó y bajó la mirada hacia sus manos. Estaba buscando trabajo, admitió. Nada oficial, solo trabajos ocasionales, pero supongo que no parecía lo suficientemente desesperado como para que la gente se molestara en contratarme. Grace frunció el ceño, con el corazón dolido. Ante sus palabras, le dijo. No tienes que hacer esto solo. Daniel respondió. Sí, lo tengo que hacer, su voz teñida de amargura. ¿Crees que quiero ser una carga? Ya lo he perdido todo, mi carrera, mi familia. Lo último que necesito es ser el caso de caridad de alguien. No es caridad, dijo Grace con firmeza. Es compasión, hay una diferencia. Daniel negó con la cabeza, sus labios presionados en una delgada línea. No lo entiendes, Grace. No siempre fui así. Solía tener una vida, una buena. Entonces dime, dijo suavemente, ayúdame a entender. Vaciló, los muros que había construido alrededor de sí mismo parecían tambalear, pero finalmente exhaló, dejando que sus hombros se flaquearan. Yo era un hombre de negocios, empezó. Comencé mi propia empresa desde cero, trabajé para ascender, hice tratos, construí algo de lo que estaba orgulloso. Pero luego me volví demasiado confiado, dejé entrar a las personas equivocadas y me arruinaron. Me robaron todo por lo que había trabajado. Grace escuchó atentamente su desgarrador relato mientras continuaba. Y luego, justo cuando pensé que no podía empeorar, perdí a mi esposa y a mi hija en un accidente automovilístico. Su voz se quebró y miró hacia otro lado, su mandíbula tensa. Después de eso, ya no importó nada. A Grace se le llenaron los ojos de lágrimas, pero ella parpadeó para contenerlas. Lo siento mucho, Daniel. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido. Dejó escapar un suspiro tembloroso, y su mirada volvió a encontrarse con la de él. Es por eso que no le cuento a la gente sobre mi pasado. O me tienen lástima o me miran como si fuera un fracaso. No puedo. No lo soporto. Grace extendió su mano y la descansó suavemente sobre la de él. No creo que seas un fracaso, Daniel. Creo que eres más fuerte de lo que crees. Él la miró, sus ojos buscando en los de ella cualquier indicio de falta de sinceridad. Cuando no encontró ninguno, le dio una pequeña sonrisa, casi vulnerable. Gracias, dijo suavemente. A la mañana siguiente, Grace se despertó con el sonido del metal tintineando afuera. Miró por la ventana y vio a Daniel agachado junto a su viejo auto, con herramientas esparcidas a su alrededor. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mientras caminaba afuera, apretándose más la chaqueta para protegerse del frío de la mañana. Arreglando tu auto, respondió sin levantar la vista. Grace frunció el ceño. No tienes que hacerlo, quiero. Él la interrumpió mirándola. Es lo mínimo que puedo hacer. A pesar de sus protestas, Daniel pasó las siguientes 2 horas afinando el auto, apretando los tornillos del motor e incluso reemplazando una correa desgastada. Cuando finalmente se limpió las manos sobre un trapo, se puso de pie y sonrió. Pruébalo ahora, dijo, dando un paso atrás. Grace se deslizó en el asiento del conductor, giró la llave y el motor rugió a la vida, mucho más suave de lo que había sonado en meses. Miró a Daniel con asombro. ¿Cómo lo hiciste? ¿Viejo pasatiempo?, dijo él con una sonrisa. Grace se encogió de hombros y sonrió más ampliamente. Salió del auto con el pecho hinchado de gratitud. Gracias, Daniel, esto significa mucho para mí. No es nada, respondió él, pero su tono era más suave, casi tímido. Mientras estaban allí,
La luz del sol arrojaba un cálido resplandor sobre ellos. Grace sintió un cambio en el aire. La conexión entre ellos, que antes era tentativa y frágil, ahora se sentía sólida e innegable. Esa noche, mientras compartían una cena sencilla en la pequeña cocina de Grace, las paredes que ambos habían construido alrededor de sus corazones se derrumbaron. Las risas, las miradas persistentes, los momentos de tranquilidad y vulnerabilidad, todo culminó en un beso que ninguno de los dos vio venir, pero que no pudieron resistir. Esa noche, en el tranquilo santuario de su hogar, encontraron consuelo en los brazos del otro, con sus corazones latiendo como uno solo por primera vez en años. La mañana comenzó como cualquiera. Grace estaba sentada en la mesa de su cocina, bebiendo una taza de té mientras la luz del sol entraba por la ventana, pero cuando se llevó la taza a los labios, la familiar ola de náuseas la golpeó de nuevo. Más fuerte esta vez. Apenas llegó al fregadero antes de que él te volviera a aparecer. Apoyada contra el mostrador, se limpió la boca con las manos temblorosas. Su corazón latía con fuerza, no era la primera vez que se sentía así en las últimas semanas, y en el fondo ya sabía lo que significaba. Más tarde, esa tarde, se sentó en el pequeño baño de la clínica mirando la prueba de embarazo en sus manos. Dos líneas rosas audaces la miraban fijamente, innegables y transformadoras. La respiración de Grace se entrecortó mientras se apoyaba contra la pared. El peso del momento la golpeaba con fuerza. Mil pensamientos corrían por su mente, los susurros de sus colegas, las miradas críticas de sus vecinos, las facturas crecientes y, sobre todo, el bebé. Después de que el shock inicial se calmó, colocó una mano sobre su estómago. «Estás aquí», susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y te voy a proteger». No importaba lo que pasara, las noticias se esparcían rápido, como solían hacer las cosas en su pequeño y cerrado vecindario. Grace siempre había sido la enfermera tranquila y confiable, admirada por su dedicación, pero no inmune a los chismes. «Está embarazada de ese vagabundo». «¿No es así?», susurró uno de sus colegas en el salón del personal. «¿Puedes creerlo?», añadió otro. «Ha arruinado su vida por alguien como él, en la tienda de comestibles». Grace sintió el peso de los susurros que la seguían por cada pasillo. «Pobrecita, tenía tanto potencial, nunca se recuperará de esto». Grace se obligó a mantener la cabeza en alto, sus manos firmes mientras pagaba sus compras. Pero tan pronto como llegó a casa, se derrumbó en su sofá. Su pecho subía y bajaba con sollozos silenciosos. Sabía que el juicio venía, pero la realidad era más dura de lo que había anticipado. Aún así, se negó a dejar que las palabras de los demás la rompieran. La única persona con la que no se había comunicado era Daniel, desde la noche que compartieron. Pensó que le estaba dando espacio, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, ya no pudo ignorar su ausencia. Finalmente, fue a buscarlo y lo encontró. Él estaba en el parque, donde solía pasar las tardes, sentado en un banco viejo bajo la sombra de un árbol. Levantó la mirada cuando ella se acercó, su expresión llena de conflicto. «Daniel», dijo ella, su voz temblando con una mezcla de frustración y dolor. «¿Por qué me has estado evitando?». Daniel suspiró y pasó una mano por su cabello. «No fue mi intención». «No lo hagas», interrumpió ella, su voz ahora más firme. «No me digas que no fue tu intención. Merezco la verdad». Daniel miró hacia otro lado, su mandíbula tensa. «No te estoy evitando, solo no sé cómo enfrentarte». «¿Por qué?», preguntó Grace. La voz de Daniel se quebró. «Porque estoy embarazada». Grace levantó la cabeza de golpe, sorprendida. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Estás embarazada?», preguntó él. «Sí», respondió ella, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «No iba a decírtelo así, pero no me dejaste otra opción. Te necesitaba, Daniel, y tú desapareciste». Los hombros de Daniel se hundieron, y enterró su rostro en sus manos. «Grace, lo siento», dijo, su voz apagándose. «No sabía», su voz se quebró. «¿Por qué te fuiste? ¿No crees que eso lo tengo que decidir yo?».
dijo Grace, con voz temblorosa de ira y desesperación. Daniel la miró, sus ojos llenos de angustia. Porque mereces algo mejor que yo, algo mejor que un hombre que ni siquiera puede cuidar de sí mismo, mucho menos de un niño. Grace negó con la cabeza, acercándose más a él. Ya te he arrastrado a mi lío, Grace, dijo Daniel, con la voz quebrada. He visto cómo te mira la gente ahora, cómo hablan de ti. No puedo soportar empeorar las cosas. Grace se arrodilló frente a él, agarrando sus manos. Daniel, escúchame, dijo con firmeza. No me importa lo que digan, esta es mi vida, mi elección, y te elegí a ti. Nos elegí a nosotros. Cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Te mereces mucho más, Grace. No sé cómo ser el hombre que necesitas que sea. No tienes que ser perfecto, respondió ella, con voz suave pero firme. Solo tienes que intentarlo, por mí y por este bebé, Daniel. Él la miró fijamente por un largo momento, sintiendo el peso de sus palabras. Finalmente, asintió, apretando las manos de ella. Lo intentaré, Grace. Te prometo que lo intentaré. Esa noche, mientras caminaban de regreso a su apartamento, el silencio entre ellos era pesado, pero ya no se sentía incómodo. Grace sintió un destello de esperanza, pequeño pero firme, de que podrían enfrentar juntos los desafíos que se avecinaban. Aunque el camino sería largo y lleno de incertidumbre. Ella sabía una cosa con seguridad, no caminaría sola. La cocina estaba en silencio, solo se oía el suave zumbido del refrigerador. Grace estaba de pie junto al fregadero, lavando los platos con precisión mecánica, su mente pesada con el peso de su última conversación. Daniel estaba sentado en la pequeña mesa, mirando sus manos entrelazadas, su habitual ingenio reemplazado por un silencio melancólico. Finalmente, Grace cerró el grifo y lo enfrentó. Tenemos que hablar. Daniel levantó la mirada, con expresión cautelosa. Sé que, respiró profundamente. Necesito saber dónde estás, no solo conmigo, sino con este bebé, porque no puedo hacer esto sola. Daniel la miró y, después de un momento, contestó en voz baja. No lo haré. Nunca dije que tenías que hacerlo sola. Grace lo interrumpió, su tono firme. Pero no has dicho mucho, Daniel. Sigues corriendo, empujándome a un lado, y no puedo seguir persiguiéndote. Este también es tu hijo. Necesito saber que estarás aquí para los dos. La mandíbula de Daniel se tensó y miró hacia otro lado. No entiendes, Grace. No soy el tipo de hombre que puede darte la vida que mereces. No tengo nada que ofrecer más que, dudó. No tengo nada. Grace dio un paso hacia él. Tienes mucho más que ofrecer de lo que crees, Daniel, dijo con firmeza. Eres inteligente, ingenioso y, en el fondo, te preocupas más que cualquier otra persona que haya conocido. Daniel se burló, sacudiendo la cabeza. El cuidado no pone comida en la mesa, no paga las facturas y, seguro, no borra el hecho de que he arruinado cada oportunidad que me han dado. La voz de Grace se suavizó, pero su determinación no vaciló. No me importa tu pasado, Daniel. No me importa tus errores o fracasos. Me importa quién eres ahora y quién puedes ser. Este bebé no necesita que seas perfecto, solo necesita que estés presente. Daniel golpeó su puño contra la mesa, su frustración hirviendo. ¿Y qué pasa si no puedo? ¿Qué pasa si te fallo, Grace? O peor, ¿le fallo al bebé? Grace se estremeció ante su arrebato, pero no se echó atrás. No puedes decidir eso, Daniel. No puedes sacarte de la ecuación solo porque, tengo miedo. Dijo con brusquedad, levantando la voz. Claro que tengo miedo. Ya lo he perdido todo. ¿Sabes qué se siente al ver todo lo que has construido, todo lo que has amado, desmoronarse frente a ti? Grace lo miró, su voz temblando de emoción. Sí, lo sé, dijo. He pasado toda mi vida manteniendo juntas las cosas que parecían estar cayéndose a pedazos. Claro, aquí tienes una versión en español más fácil de hablar y con la puntuación correcta. ¿Cómo se siente tener miedo, Daniel? Pero no me ves rendirme.
Se puso de pie de golpe y comenzó a caminar de un lado a otro por la pequeña cocina, como un animal enjaulado. Tal vez seas más fuerte que yo, murmuró. Eso no es cierto, respondió Grace. Eres más fuerte de lo que crees, solo tengo que dejar de correr lo suficiente para verlo. Daniel dejó de caminar y se dio la vuelta, de espaldas a ella. No sé si puedo, Grace. No sé si soy lo suficientemente bueno para ti o para este bebé. Su voz se suavizó, volviendo a sonar llena de súplica. Si eres lo suficientemente bueno, Daniel, pero no puedo hacerte creer que solo tú puedes. Por un momento, el único sonido que se escuchaba era el tic-tac del reloj en la pared. Luego, sin decir una palabra más, Daniel agarró su chaqueta y salió por la puerta, dejando a Grace sola en la cocina. Las lágrimas corrían por su rostro. La noche estaba fría mientras Daniel caminaba sin rumbo por las calles. Su mente era una tormenta de dudas y arrepentimientos. Las palabras de Grace resonaban en su cabeza, cada una de ellas un recordatorio de la vida que podría haber tenido si hubiera tenido el coraje de luchar por ella. Cuando pasó frente a un edificio que le era familiar, se detuvo y miró el letrero brillante, Arborview Investments. Habían pasado años desde la última vez que había cruzado esas puertas, pero sabía que allí fue donde su vida se desmoronó y donde tenía que empezar a reconstruirla. Tomando una respiración profunda, Daniel abrió la puerta y entró. Al día siguiente, Grace estaba sentada en el sofá, con las manos descansando sobre su vientre creciente. No había dormido mucho, su mente repetía la discusión una y otra vez. Quería creer en Daniel, confiar en que encontraría el camino de regreso a ella, pero el peso de la incertidumbre la estaba aplastando. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Cuando la abrió, se quedó sin aliento. Daniel estaba allí, con los ojos cansados pero decididos, sosteniendo una carpeta con los bordes desgastados por el uso. ¿Puedo entrar?, preguntó vacilante. Grace se hizo a un lado, su corazón latiendo con fuerza. Una vez dentro, Daniel le entregó la carpeta. Volví a Arborview, dijo. Grace lo miró sorprendida. ¿Volviste a tu antigua empresa? No estaban exactamente emocionados de verme, admitió con una pequeña sonrisa autocrítica, pero hablé con uno de los chicos con los que solía trabajar y le dije que estaba buscando una segunda oportunidad. No prometió nada, pero aceptó mirar una propuesta de negocios que preparé. Grace abrió la carpeta, sus ojos escanearon las páginas llenas de notas meticulosas y proyecciones financieras. Esto es increíble, dijo con su voz llena de asombro. Daniel, esto realmente podría funcionar. Él se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos. Es una posibilidad remota, pero es un comienzo. No puedo prometer que tendré éxito, Grace, pero puedo prometer que lo intentaré por ti y por el bebé. Las lágrimas llenaron los ojos de Grace mientras dejaba la carpeta y se acercaba a él. Eso es todo lo que tengo. ¿Alguna vez quisiste que Daniel lo intentara? Extendió su mano y la rozó contra su mejilla. Lo siento, me fui anoche, tenía miedo, pero eso no es excusa. Tú y este bebé merecen algo mejor y ya estás mejorando, dijo con voz ronca. Con emoción, Daniel la atrajo hacia sí en un suave abrazo. Sus brazos la envolvieron protectoramente. Por primera vez en mucho tiempo, Grace sintió un rayo de esperanza, la creencia de que tal vez, solo tal vez, él podría ser el hombre que necesitaban que fuera. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados juntos en el sofá, Daniel colocó su mano sobre el vientre de Grace. El bebé pateó suavemente y, por primera vez, Daniel sonrió con una sonrisa genuina y sin reservas. Lo tenemos todo bajo control, dijo suavemente, mirando a Grace a los ojos. Y por primera vez, Grace realmente le creyó. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de esperanza cautelosa y determinación tranquila. Grace continuó su trabajo en la clínica. El vientre, un recordatorio constante de la vida para la que ella y Daniel se estaban preparando. Aunque lo veía con menos frecuencia, sabía que él estaba trabajando en algo importante. Prometo que arreglaré esto, le había dicho una noche, con los ojos firmes y llenos de resolución. Grace había sonreído, colocando su mano sobre la de él. Sé que lo harás,
Daniel. Creo en ti. Daniel pasó largas horas recorriendo las calles, con los zapatos gastados, un testimonio de su impulso implacable. Tocó puertas, se acercó a viejos contactos y se reconectó con personas de una vida que pensaba que había dejado atrás. La mayoría lo despidieron con sonrisas educadas que apenas cubrían sus dudas, pero una tarde, en una tranquila cafetería en las afueras de la ciudad, Daniel encontró una chispa de esperanza. Daniel Marks, dijo el hombre al otro lado de la mesa, reclinándose en su silla. Ha pasado demasiado tiempo. Sí, respondió Daniel, con voz firme, aunque los nervios le revoloteaban en el pecho. Paul había sido un colega años atrás, cuando Daniel estaba en la cima de su carrera. Aunque perdieron el contacto después de la caída de Daniel, Paul siempre fue uno de los pocos que lo trató con respeto genuino. ¿Qué te trae a mí después de todo?, dijo Paul, cruzándose de brazos. Estos años, Daniel dudó solo un momento antes de deslizar una carpeta sobre la mesa. Tengo una idea buena y necesito tu ayuda para hacerla realidad. Paul abrió la carpeta y sus ojos escanearon el plan de negocios detallado que Daniel había pasado semanas perfeccionando. A medida que pasaban los minutos, Daniel se sentó en silencio, con las manos entrelazadas en su regazo. Finalmente, Paul levantó la vista, pensativo. Esto es sólido, dijo, realmente sólido. Pero dime, ¿por qué debería arriesgarme contigo? Has estado fuera del juego durante mucho tiempo. Daniel encontró su mirada y, con voz firme, respondió. Porque nadie sabe lo que es perderlo todo mejor que yo, y nadie luchará más duro para que esto funcione. No estoy pidiendo caridad, Paul. Estoy pidiendo una oportunidad para demostrar mi valía. Paul lo estudió por un momento más antes de sonreír lentamente. Tienes agallas. Te lo concedo. Está bien, Daniel, hagámoslo. Grace notó el cambio en Daniel casi de inmediato. Aunque no compartió muchos detalles, había una nueva energía en él, una chispa que no había visto en años. Has estado ocupado, dijo. Ella bromeó una noche mientras compartían una cena tranquila. Se podría decir que, respondió él con una pequeña sonrisa, pero todo valdrá la pena, solo espera. Unas semanas después, Daniel apareció inesperadamente en la clínica. El corazón de Grace dio un vuelco cuando lo vio parado junto a la entrada, vestido con un traje de vestir que parecía casi extraño comparado con la ropa gastada que solía usar. Daniel, dijo ella, saliendo, ¿qué está pasando? Él sonrió, su confianza irradiando de una manera que la dejó sin aliento. Ven conmigo, dijo, tendiéndole la mano. Grace dudó, mirando hacia atrás hacia la clínica. Tengo que trabajar, mi turno acaba de terminar, interrumpió él suavemente. Grace rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Mientras tomaba su mano, dijo. Muy bien, ¿a dónde vamos? Ya verás, dijo él, con los ojos brillando de emoción. Daniel llevó a Grace a un elegante y moderno edificio de oficinas en el corazón del centro de la ciudad. Cuando entraron, ella sintió una oleada de anticipación nerviosa. Él la guió. Lo llevaron a una sala de conferencias donde un grupo de profesionales los esperaba. La conversación se detuvo cuando entraron. Ella es Grace, dijo Daniel, presentándola con orgullo, la razón por la que estoy aquí hoy. Grace parpadeó, atónita. Daniel, ¿qué es esto? Uno de los hombres, a quien Grace reconoció como Paul de un recuerdo lejano, dio un paso adelante con una sonrisa. Paul, dijo, esto es el comienzo de algo increíble. Daniel ha estado trabajando incansablemente en un proyecto que creo que cambiará las reglas del juego para muchas personas. Y nada de esto hubiera sido posible sin él. Grace se volvió hacia Daniel, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Tú hiciste esto? Lo hice por nosotros, dijo él, con voz firme, por ti, por el bebé y por la vida que estamos construyendo juntos. Te dije que lo arreglaría, Grace. Y yo. La sala estalló en aplausos, pero para Grace, el ruido se desvaneció en el fondo. Todo lo que podía ver era a Daniel, el hombre que se había enfrentado a sus demonios. Se abrió paso y se paró frente a ella, ahora más decidido y esperanzado que nunca.
Más tarde esa noche, mientras estaban sentados juntos en la azotea del edificio de oficinas, mirando las luces de la ciudad titilar abajo, Grace apoyó la cabeza en el hombro de Daniel. «Has llegado tan lejos», susurró. «Hemos llegado tan lejos», la corrigió, dándole un beso en la sien mientras miraban hacia el horizonte, sus corazones llenos y su futuro brillante. Grace sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de promesas, amor y posibilidades infinitas. El sol de la tarde bañaba el pequeño vecindario con un cálido resplandor mientras Grace estaba sentada en los escalones del porche de su modesta casa, con las manos descansando sobre su creciente vientre. Su mente vagaba entre la anticipación y la incertidumbre. Habían pasado semanas desde que Daniel la había presentado por primera vez a sus socios comerciales, y aunque él le aseguró que las cosas estaban avanzando, ella no lo había visto mucho desde entonces. Un leve estruendo irrumpió en la tranquila calle y atrajo su atención. Levantó la vista justo cuando un elegante coche negro se detuvo frente a su casa. El pulido vehículo destacaba claramente contra los viejos autos estacionados a lo largo de la acera, y el corazón de Grace dio un vuelco. La puerta se abrió y Daniel salió. La respiración de Grace quedó atrapada en su garganta. El hombre que había conocido por primera vez en la clínica ya no estaba. Estaba cansado y fatigado. En su lugar, estaba alguien transformado en un hombre de negocios, seguro, elegante y bien vestido, con un aire de tranquila determinación. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Grace vio al mismo Daniel que siempre había conocido, amable, resistente e inconfundiblemente suyo. «Daniel», susurró ella, poniéndose de pie. Él sonrió, su mirada se suavizó mientras se acercaba. «Hola, Grace». Antes de que ella pudiera decir otra palabra, él metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. De rodillas, la abrió para revelar un anillo de diamantes, simple pero elegante, que brillaba a la luz del sol. Las manos de Grace volaron a su boca, las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Grace», empezó Daniel con voz firme, a pesar de la emoción que se reflejaba en su expresión. «Eres la razón por la que encontré mi camino de regreso a mí mismo. Creíste en mí cuando nadie más lo hizo, incluso cuando yo no creía en mí mismo. No tengo todas las respuestas y no puedo prometer que todo será perfecto, pero puedo prometer esto: te amaré con todo lo que tengo, estaré a tu lado y al de nuestro hijo siempre». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Grace mientras Daniel continuaba. «¿Estarás a mi lado? Cásate conmigo, Grace. ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida demostrando lo mucho que significas para mí?» Por un momento, el mundo pareció detenerse y luego, con una sonrisa temblorosa, Grace asintió. «Sí», susurró ella, su voz se quebró. «Sí, Daniel, lo haré». Él se quitó el anillo de su dedo y la atrajo hacia sus brazos. Los vecinos que se habían reunido en silencio para presenciar la escena estallaron en vítores y aplausos, pero para Grace y Daniel, el resto del mundo se desvaneció. En las semanas que siguieron, el negocio de Daniel floreció con el apoyo de Paul. La determinación inquebrantable de Daniel los llevó a lanzar una pequeña pero prometedora empresa enfocada en ayudar a emprendedores con dificultades a recuperarse. La ironía no pasó desapercibida para Daniel, quien puso todo su corazón en el trabajo, sabiendo de primera mano cómo se sentía perderlo todo y reconstruirlo desde cero. Grace continuó su trabajo en la clínica. Su amor por ayudar a los demás no disminuyó, pero ahora tenía una nueva sensación de seguridad y apoyo. Daniel insistió en acompañarla a sus citas médicas. Su entusiasmo por convertirse en padre era evidente en la forma en que hacía un sinfín de preguntas y estudiaba cuidadosamente cada una. Una fresca tarde de otoño, Grace y Daniel se sentaron juntos en su sala de estar recién amueblada, el calor de un fuego crepitante llenaba el espacio. Grace acunaba a su hijo recién nacido, con sus pequeños dedos rodeando los de ella. Daniel se sentó a su lado, con su brazo alrededor de sus hombros, mirando a su hijo con una mezcla de asombro y amor. «Él es perfecto», murmuró Daniel, rozando suavemente la mejilla del bebé con un dedo. Grace estuvo de acuerdo. Su voz era suave mientras miraba a Daniel. Sus ojos brillaban. «¿Y tú también?». Se rió entre dientes y sacudió la cabeza. «Lejos de eso»,
No, dijo con un tono firme. Lo eres porque luchaste. Para nosotros, Daniel, nunca te rendiste, incluso cuando fue difícil, y eso te hace perfecto para mí. Daniel se inclinó y le dio un beso en la frente. No podría haberlo hecho sin ti, Grace, eres mi todo. Esa noche, bajo una manta de estrellas, Daniel y Grace estaban juntos en su patio trasero. Su hijo estaba envuelto en una suave manta en los brazos de Grace. La brisa fresca hacía susurrar los árboles y el leve zumbido del tráfico distante creaba un fondo sereno. Daniel envolvió un brazo alrededor de la cintura de Grace, atrayéndola para que mirara de cerca a este hombre. Nunca pensé que tendría esto otra vez, una familia, un futuro, dijo suavemente mientras sus ojos escaneaban la calle tranquila y la cálida luz que se derramaba desde su hogar. Grace apoyó la cabeza en su hombro, con el corazón lleno. Te lo mereces, Daniel, ambos lo hacemos. Mientras estaban allí, el bebé se movió, dejando escapar un pequeño bostezo que los hizo reír a ambos en voz baja. ¿Tú crees que sabe lo amado que es? Preguntó Daniel con su voz teñida de asombro. Grace sonrió, su mirada se desplazó hacia su hijo. Nunca lo dudes ni por un segundo, respondió. Daniel la miró, sus ojos llenos de gratitud y amor. Tú tampoco lo harás, te lo prometo, Grace. No importa qué pase, siempre estaré aquí para ti y para él. Las lágrimas picaron en sus ojos y ella asintió. Sabían que permanecían en un silencio pacífico. El peso de su viaje se levantó mientras miraban hacia el futuro. Las luchas que habían enfrentado, el juicio, las dudas y los miedos, solo habían fortalecido su vínculo, forjando un amor que era inquebrantable. Y mientras las estrellas brillaban arriba, Grace y Daniel sabían que finalmente habían encontrado lo que habían estado buscando todo el tiempo, un hogar, una familia y una vida llena de esperanza. Mientras Grace y Daniel permanecían juntos, bajo el cielo estrellado, sosteniendo a su hijo recién nacido, su historia nos recuerda el poder de la resiliencia, el amor y las segundas oportunidades. Es un testimonio de cómo la esperanza puede florecer incluso en los momentos más oscuros y cómo creer en alguien puede ayudarlo a redescubrir su fuerza y propósito. Este viaje no se trataba solo de reconstruir vidas, se trataba de crear una familia, superar el juicio y abrazar la belleza del amor incondicional. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite un recordatorio de que el amor y la perseverancia pueden cambiarlo todo. Y para más historias sinceras como esta, asegúrate de suscribirte a Voz en Silencio. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia, donde el amor, la esperanza y la humanidad cobran vida.